Hola a todos, nuevamente estudiando la carta a los romanos. En esta oportunidad vamos a estudiar Romanos 8. Recordemos que el apóstol Pablo le escribe a los cristianos en Roma y les escribe exponiéndoles el tema de la santidad y la justicia de Dios a través del Evangelio de la Gracia. Ya hemos hablado en los audios anteriores acerca de estas cosas. Te invito a visitar ahí nuestro canal. También se ha dicho que la carta a los romanos, con mucha razón se ha dicho esto, que sin esta carta a los romanos no hubiera sido posible la reforma protestante del siglo XVI. El apóstol, recordemos que les escribe a una iglesia que estaba sin problemas internos. En esta iglesia no había problemas morales, ni tampoco había problemas teológicos. Los problemas que esta iglesia tenía venían desde afuera, desde el imperio, dado que la iglesia se encontraba en la capital del imperio, o sea, Roma. Eran perseguidos por temas y por causa de su fe en Cristo Jesús. Entonces les invito a leer Romanos capítulo 8, verso 1 al verso 13. Y les leo. Dice así el título de Romanos: Viviendo en el Espíritu. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andábamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Verso 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis.
Aquí Pablo, nuevamente hablándoles a los cristianos en Roma, es muy claro en sus declaraciones. Pablo parte haciéndoles ver en el verso 1 que ahora ninguna condenación hay. Ninguna condenación hay. Si tú estás en Cristo, si has creído en Cristo, si has venido a Cristo, después de haber escuchado todos estos audios que hemos estado haciendo, si te has decidido de venir a Cristo, si te has arrepentido de tus pecados delante de Cristo, y si has reconocido tu condición de pecador, y que no puedes a ti mismo justificarte, ni menos salvarte, entonces Pablo dice, ninguna condenación hay para ti ni para mí. Y esto no es un resultado tuyo ni mío. Esto es el resultado de lo que Cristo ha hecho en ti y ha hecho en mí. Pablo sigue hablando a los romanos. Y en el verso 2, Pablo hace referencia al ministerio del Espíritu Santo. Y lo que Jesús hace cuando tú y yo ponemos la fe en Jesús. Cuando tú y yo ponemos la fe en Jesús. El verso 3, Pablo deja en claro la imposibilidad, escucha bien, la imposibilidad de la ley. La ley no te puede santificar. La ley no te puede salvar. La ley no te puede justificar. ¿Qué hace la ley? ¿Y qué hemos dicho que la ley hacía? La ley de Dios. La ley me conducía ¿a quién? A Cristo. La ley me hacía ver mi realidad. La ley me hacía ver mi condición. La ley me hacía ver que yo era un imputado de la ley misma de Dios, por cuanto yo infringía la ley de Dios. Pero la ley no me podía salvar, sino que la ley me llevaba ¿a quién? A Cristo. A Cristo. El verso 4, Pablo deja en claro que las demandas que hacía la ley eran justas. La justicia de la ley a la que Pablo se refiere son demandas justas. La ley demanda cosas que son justas, pero el hombre en su naturaleza no las puede cumplir. Porque su naturaleza, recordemos, es totalmente contraria a la de Dios. El hombre por naturaleza es rebelde. El hombre por naturaleza es desobediente a la ley de Dios. En el verso 5, de acuerdo a lo que hemos leído, decía así. Te lo vuelvo a leer. Verso 5. Decía, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. ¿Te das cuenta? Aquí hay un contraste entre dos personas o dos tipos de personas. Una que anda conforme a la carne, piensa en las cosas de la carne, pero en cambio hay otro que piensa en las cosas del Espíritu y anda en las cosas del Espíritu. O sea, hay dos tipos de personas, uno carnal y otro espiritual. Entonces debemos, nosotros como cristianos ya, como hijos de Dios, debe de haber una acción continua en nuestras vidas de vivir y pensar en las cosas que son del Espíritu, porque la carne no te aprovecha ni me aprovecha a mí para nada. En el verso 6, más abajo, lo deja claro Pablo, dice que el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Te das cuenta la diferencia que hay?
Hay una gran diferencia. El ocuparse me hace, se hace referencia, según el griego, que quiere decir phroneima, que quiere decir ocuparse, que es la inclinación de la voluntad. Hacia dónde se inclina tu voluntad, hacia dónde se está inclinando mi voluntad. Recordemos que la voluntad de la carne es muerte, porque la voluntad de la carne humana, la naturaleza humana, es hacer lo contrario, es hacer lo que no le agrada a Dios. Y cuando Pablo se refiere que el ocuparse de la carne es muerte, me habla de una separación de Dios. Separación de Dios. Pero en cambio, cuando tú y yo nos ocupamos de las cosas que son de Dios, de lo que le agrada a Dios, de una vida espiritual, de un estilo de vida totalmente contrario al que llevábamos antes, cuando no conocíamos, cuando no nos habíamos acercado a Dios, y hemos venido a Dios, y ahora si andamos y nos ocupamos en las cosas del Espíritu, vamos a tener felicidad y vamos a tener paz. Verso 7. Pablo deja en claro que la voluntad de la carne es contra Dios. La carne, escúchame bien, la carne, tu naturaleza humana odia a Dios. Es enemiga, está y va en un sentido contrario a la ley de Dios. En el verso 8, dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No pueden agradar a Dios. No pueden agradar a Dios. Hay una gran diferencia entre vivir y pensar. Esto nos llama a una reflexión. ¿En qué estás pensando? ¿Cómo estás viviendo? ¿Estás pensando solamente en los deseos de la carne? ¿Estás viviendo de acuerdo a la naturaleza caída de la carne del ser humano? ¿O estás viviendo y pensando en las cosas del Espíritu? Y cuando hablo del Espíritu de Dios. Vamos a ir al verso 9. Dice, mas vosotros, dice Pablo, no vivís según la carne. ¿Por qué? Porque él estaba hablando a los creyentes. Él le está hablando a creyentes, a hermanos en la fe, ahí en Roma. Entonces, él les habla a creyentes y a esos creyentes les dice, mas vosotros o ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Y ahí en el texto sagrado, Espíritu está con mayúscula, porque se refiere al Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios. Vamos al verso 10. Dice, pero si Cristo está en vosotros, o podríamos decir, pero si Cristo está en ustedes, ustedes que escuchan el audio, si Cristo está en ustedes, el cuerpo en verdad está muerto. ¿A causa de qué? A causa del pecado. Mas el espíritu vive a causa de la justicia. ¿Te das cuenta? La palabra espíritu cambia a minúscula en el texto sagrado. Entonces da a entender de que tu espíritu humano ya está viviendo a causa de la justicia. Si realmente estamos tú y yo en Cristo. Verso 11. Y dice, y sigue hablando Pablo, dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús
mora en ustedes o mora en vosotros, dice el texto acá, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. O sea, Pablo está afirmando en esta frase dos cosas: que Jesús resucitó de entre los muertos. ¿Por qué? Por el poder del Espíritu. Y aparte está afirmando de que el Espíritu Santo también mora o vive en el creyente. Si eres creyente en Cristo Jesús, si eres creyente en Jesús, si eres un nuevo creyente, has venido a Cristo ahora, hace días, el Espíritu Santo de Dios vive dentro de ti. Recordemos que el título de este capítulo se llama Viviendo en el Espíritu de Dios. Y vamos al verso 12. Así que, hermanos, ¿te das cuenta cómo Pablo aquí se está refiriendo a ellos, a los cristianos en Roma? Les dice hermanos. Hermanos, ¿por qué? Por hermanos en la fe. Les dice, así que, hermanos, deudores somos. Él igual se incluye. Somos todos deudores, ustedes y nosotros, yo y los que escuchen este audio, si has venido a Cristo, somos deudores ¿de qué? ¿O de quién? No a la carne, no somos deudores a los deseos de la carne, no somos deudores a la vieja naturaleza caída, no somos deudores a la forma de pensar y de vivir que teníamos antes cuando no conocíamos la verdad de Dios, cuando no habíamos venido al camino de Dios, a la verdad del Evangelio. Pero Pablo les dice, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. O sea, el cristiano verdadero no vive conforme a la vieja vida, sino que vive en una vida nueva, pensamiento nuevo, vida nueva, piensa diferente, actúa diferente, ya no más como antes lo hacía cuando no conocía ni entendía la verdad del Evangelio. Y verso 14 y último, dice Pablo, verso 13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Aquí nos deja claro Pablo, nos deja súper claro que el Espíritu Santo es el instrumento divino que le da la victoria al creyente. El Espíritu Santo es el que te da la victoria contra esa vieja naturaleza, contra esa vieja lucha que había y que hay en el cristiano. Porque hay una lucha interna, de acuerdo a lo que hablábamos en el audio pasado, en Romanos 7. Hay una lucha interna. Recuerda que había una lucha interna que el mismo Pablo reconocía que había en él, porque él quería hacer lo bueno, pero hacía lo malo. Entonces podemos decir, terminando ya el análisis de los versos leídos, podemos decir que como resultado de lo que Cristo ha hecho en mí y ha hecho en ti, vivamos un estilo de vida que agrade a Dios. Escucha bien, vivamos un estilo de vida que agrade a Dios. Tenemos una deuda moral. ¿Con quién? Con Cristo. Y quiero terminar con estas dos preguntas, para ti y también para mí. Y para todo aquel que escuche este audio, te hago estas dos preguntas para ir terminando. ¿Seguirás viviendo en oposición a Dios? Te lo vuelvo a preguntar. ¿Seguirás viviendo en oposición a Dios? Responde a esa pregunta ahí
donde tú estás. Y segunda pregunta, ¿vivirás en el Espíritu? ¿O seguirás viviendo en la carne? Recuerda que si Cristo vive en ti, el pecado no debe de controlar tu vida. El pecado no debe de controlar tu vida si Cristo Jesús vive en ti a través de su Espíritu. Como datos de interés, y esto te lo voy a dar para finalizar, Pablo no rechazó la ley como judío. Recordemos que él era judío, hebreo de hebreos, fariseo, y el mejor de su generación de la escuela farisea. Pablo no rechazó la ley como judío, sino que la guardó en forma adecuada. Pero aquí no les estaba hablando a judíos, les estaba hablando a gentiles. Recordemos que le habla a gentiles. Pablo es el apóstol de los gentiles. Pablo también reconocía que pertenecía él mismo a la malvada naturaleza humana, a la compañía de la carne. En él también estaba ese conflicto, que lo entendía con su mente, pero cuando quería hacer lo bueno hacía lo malo. Esa naturaleza que está en ti y en mí y en toda la humanidad. Y tercero, Pablo también reconocía que su justificación, la de él, la mía y la tuya, solo son posibles viniendo al Señor, a Cristo Jesús. Así que amigos, te invito a escuchar los audios anteriores y también los que vendrán. La segunda parte de Romanos la vamos a hacer en la semana. Te invito a seguir escuchándonos. Comparte si te interesa el audio, si te ha servido. Compártelo con tus amistades, con tus redes, con tus contactos. Dale like y, por supuesto, suscríbete a nuestro canal. Que Dios te bendiga, que tengas una semana bendecida tú y tu familia. Un fuerte abrazo a la distancia. Hola a todos. Nuevamente estudiando la carta a los romanos. En esta oportunidad vamos a estudiar Romanos